Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ver, eh, bueno, hemos estado compartiendo predicaciones acerca del Evangelio de Juan y la verdad que creo que ha sido de mucha bendición en lo personal para mí y yo espero que para cada uno de los que están presentes o aquellos que han estado escuchando los mensajes. Hoy vamos a dar un tema, pareciera que nos vamos a salir de lo que venimos hablando, pero no, creemos un tema muy apropiado para las fechas que estamos viviendo, relacionado a lo que es Día de Muertos. Hermanos, qué importante es que nosotros tengamos claridad al respecto y podamos conducirnos de una manera. Yo sé que algunos de los que estamos presentes lo saben y lo tienen presente, pero no está por demás que se les vuelva a enfatizar la importancia de que nosotros no nos debemos de dejar llevar por costumbres y tradiciones. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es los días que estamos viendo, días de muertos, que la gente celebra, la gente está emocionada, la gente hace muchas cosas que tristemente no hay un fundamento, no lo hacen bajo un principio, sino lo hacen porque les dijeron, porque así les enseñaron, porque la mamá, porque la abuelita, porque la bisabuela, porque la tatarabuela así les enseñó, y así vienen de generación en generación. Y es triste ver cómo de generación en generación sigue un problema, se pasa a la otra generación, y viene así. ¿Por qué? Por estar llevando costumbres y tradiciones de generación en generación. Vamos a orar y pedirle a Dios, hermanos, de su bendición. Padre, gracias porque nos permites estar aquí juntos para alabarte, para adorarte, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra es suficiente. Tu palabra siempre ha traído dirección en los momentos difíciles y complicados para aclarar dudas, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ok. Esta tradición que se celebra, que la conocemos como es Día de Muertos, es una práctica muy antigua que viene desde Egipto. ¿Qué tiempo tiene aproximadamente? Más de 4000 años que esto viene celebrándose de generación en generación, de costumbres y tradiciones. Aunque sea una tradición o una práctica muy antigua, no quiere decir que sea buena o que Dios la apruebe. Es cierto, tiene muchos años y es lo que yo le decía yo hace un rato, que a veces nuestros padres o las familias que nos enseñaron nos dicen, es que yo te lo enseño porque mi mamá sí me lo enseñó y tu abuela y tu bisabuela, y hay que respetarlo. Es una tradición antigua, pero eso no hace que sea agradable ante los ojos de Dios. E incluso también es una tradición tan antigua que aún nuestros gobiernos políticos la han puesto como algo que debe de celebrarse de una forma por costumbre, e incluso dan algunos días. Lo han dado como asueto de que esos días tienen que descansar para que la gente pueda ir conforme a las tradiciones y costumbres que el país ha implantado y ha constituido y considera que es bueno. Fíjese hasta qué punto, hasta qué grado los políticos mismos han hecho y han oficializado esos días para que la gente pueda tener ese tiempo y ese espacio para hacerlo. Pero aún con todo eso también no quiere decir que sea aprobado a los ojos de Dios. Acordémonos que dice la palabra que los pensamientos del hombre son muy distintos a los pensamientos de Dios. ¿Qué distancia hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres? Demasiado. Pone un ejemplo en la palabra que así como el hombre está en la tierra y Dios está en los cielos, así es la distancia de los pensamientos, muy diferentes, muy contrarios al pensamiento de los hombres y el pensamiento de Dios. Dios busca otras cosas en el hombre, pero el hombre busca todo lo contrario. Entonces, no porque sean costumbres muy antiguas quiere decir que sean buenas o que sean agradables ante los ojos
de Dios. Ok. ¿Cuál era la costumbre que los egipcios hacían? Si usted va a leer algún libro, la historia dice que los egipcios embalsamaban a los muertos y les daban, hacían ritos y costumbres durante muchos días. En ese lapso de tiempo, Dios levanta a un hombre llamado Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Pero bueno, ese pueblo al cual Dios puso sus ojos, en el cual Dios lo escogió, en el cual Él lo seleccionó y Él quería y quiso que fuera su pueblo escogido, era importantísimo que ese pueblo aprendiese cosas diferentes, no conforme a las costumbres que ellos habían adoptado en ese lugar. Dios levanta a Moisés, manda a traer a su pueblo. ¿Qué cree usted que haya aprendido ese pueblo ahí? Lo mismo de Egipto, los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, la misma manera en la cual Egipto se conducía, ellos aprendieron esa manera. Entonces, en el momento que Dios los saca por medio de Moisés, Dios les empieza a dar instrucciones, les empieza a dar cómo ellos deben de conducirse. Y vayamos a un pasaje, por favor, a Levítico 20, versículo 26. Y fíjese cómo Dios por medio de Moisés empieza a decirle a este pueblo cómo debe de conducirse y de qué cosas debe de guardarse. Levítico 20, versículo, le dije, vamos al 6 primero. Levítico 20, versículo 6. Dice, y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjese, cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, pareciera muy duro, pero volvamos a leer el versículo. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y si vamos ahí mismo en Levítico 26, Levítico versículo 26, perdón. Estamos en el capítulo 20, versículo 26 y 27. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjese aquí cómo Dios le hace saber al pueblo, los he apartado. Los he escogido para que sean míos, mi pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Qué tremendo, hermanos. Como dice aquí el versículo 27, y el hombre o la mujer que convocare espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué tan grave Dios veía que los hombres consultaran a los muertos? Muy graves, de tal manera que Dios por medio de Moisés le hace entender a su pueblo que se guarden de esas cosas, que se guarden de esas costumbres, que se guarden de esos ritos, que se guarden de esas tradiciones en los cuales los egipcios practicaban esas cosas. Y Dios, al traer a su pueblo, les empieza a dar ordenanzas, cómo el pueblo debe de conducirse, cómo el pueblo ahora debe de caminar, cómo el pueblo ahora. Es importante que nosotros tengamos presente que el hombre, el ser humano, él no puede dirigirse por sí mismo. El hombre por sí mismo comete muchas locuras. Se guía bajo su emoción, bajo su sentimiento, bajo el que yo creo, yo pienso, yo me imagino, y eso no funciona.
Por eso vemos matrimonios destruidos, por eso vemos jóvenes descarriados, por eso vemos padres, madres que no saben cómo controlar las cosas. ¿Por qué? Porque vemos a una generación que se deja llevar por emociones, por sentimientos. Un ejemplo, ¿qué es llevarse por sentimientos y emociones? La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que debemos de educar a nuestros hijos, que debemos de guiarlos, que debemos de enseñarles los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha enseñado y lo que nosotros hemos aprendido. Eso se los debemos de enseñar a nuestros hijos. Pero a veces los hijos, por cuanto no tienen ese nacimiento de Dios, van a batallar constantemente. La palabra de Dios dice que se los enseñemos. La obra de salvación Dios la va a hacer. El deber de nosotros es enseñarles y repetirles. La obra en su tiempo Dios la va a hacer y en su momento, porque la salvación, dice la palabra, que es de Jehová, no es del hombre. Ese es un principio que Dios nos enseña. Pero en ese principio la Biblia dice que si nuestros hijos tienen conductas incorrectas, dice que tenemos que instruirlos, que tenemos que enseñarles. Pero también la palabra de Dios nos enseña que si el hijo cae en una necedad, también la palabra nos enseña que hay que corregirlos. Corregirlos no tan solo es instruirlos, no tan solo es enseñarles, no es repetirle que tienen que hacer las cosas correctamente, sino que ya el muchacho o el niño cuando entra en una necedad, entonces hay que corregirles de una manera que ellos aprendan a tener temor y vean que lo que está haciendo está incorrecto. Ese es el principio. Pero ¿qué sucede cuando la madre o el padre no toma ese principio y se guía por el principio, sino que el niño empieza a llorar y la mamá y el papá dicen, no, es que pobrecito, le va a doler, pobrecito, no le des con vara, pobrecito porque va a llorar? Es que es necesario que aprenda el temor de Dios. Y es un sentimiento que a la madre o al padre le gana y dice, no, mejor no lo hago. Y se acabó el asunto. ¿Qué está provocando en el corazón del niño? Un corazón rebelde. Un corazón que al rato, como decimos en nuestra cultura y nuestro dicho, empiezan a medir a los padres. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, los han medido cuando eran chicos? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Sí, hermano, a mí me midieron. Porque vas en ese aprendizaje, vas aprendiendo. Pero para eso está la palabra de Dios. Cuando decimos que ya nos midieron, es que los niños saben cómo controlarnos. Saben cómo calmar nuestro enojo supuestamente, o nuestra inconformidad. Y ya lo voy a hacer. A ver, hijo, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Sí, ya voy. Hijo, ya te dije, ve a hacerlo. Ya voy. Si no, te voy a dar vara. Y no lo hace. Cuando ya agarra usted la vara, quizá dice, ya voy. Ya lo midió. Ya sabe que a la tercera, a la cuarta lo va a hacer y no va a pasar nada. Bueno, cuando yo me refiero a que debemos de aprender a vivir bajo principios, es vivir como Dios lo ha establecido. Si Dios indica que tenemos que hacer esto, lo tenemos que hacer. Un ejemplo muy sencillo, quiero llevarlos a que nosotros podamos tener presente que es importante que nosotros vivamos bajo principios. A ver, ¿quiénes de los que estamos aquí presentes el día de mañana quiere quedarse acostado a dormir? ¿Quién quisiera quedarse acostado a dormir mañana? Yo también. Pero me siento cansado, no quiero ir. Me siento cansado. Siento, ¿cómo se dice en nuestra cultura? Siento flojera. No quiero ir. Bueno, ese es tu sentimiento. Es lo que sientes. Pero ¿cuál es el principio? Levántate y vete a trabajar. Sé responsable. Porque tienes cosas que hacer. Tienes una familia que mantener. Eres un joven que tienes gastos. Levántate y vete a trabajar. Y ya haces a un lado tu sentimiento y te pones a vivir bajo principios. Imagínate que el cristiano viviera bajo emociones, pues el día lunes no va a ir a trabajar. ¿Cuántos de nosotros como cristianos a veces no queremos venir a la iglesia? ¿Cuántos de hoy no querían venir a la reunión de hoy? A ver, ¿cuántos? Querías quedarte dormido. Te levantaste, tomaste tu café, desayunaste y dices, ¿cómo me quisiera yo quedarme aquí dormido? Descansando. ¿Cuántos? ¿Nadie? Hermanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos,
Pero el principio te dice, quizá te viene la palabra, el versículo que dice, no dejémonos de congregarnos, tenemos que congregarnos. La palabra dice, así es cierto, voy a hacer mi emoción a un lado y me voy a congregar, me voy a la iglesia. Ese es principio, hermanos. Entonces, lo que Dios estaba haciendo con este pueblo, lo estaba llevando a que empezara a vivir bajo principios, no bajo emociones ni sentimientos, ni yo creo, yo pienso, yo me imagino, nada. Imagínate que yo me parara yo acá y viniera yo, te decía yo, hermano, es que yo soñé ayer en la noche que Dios me hablaba y vinieron 10 ángeles y me dijeron, predica esto. Hermanos, si eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver con Dios. Dijera por ahí un hermano, a lo mejor comí muchos tacos en la noche y me hicieron daños. No, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y lo que Dios está mostrándole aquí a este pueblo es que debe de vivir bajo principios, no bajo emociones ni bajo sentimientos. El hombre necesita ser guiado y vivir bajo principios. Entonces las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque tenemos una base, porque tenemos un fundamento. Es como cuando alguien establece un matrimonio y lo establece bajo el principio de la palabra de Dios, un 100% que le va a ir bien. Va a tener dificultades, sí las va a tener como todo matrimonio, pero por cuanto su principio y su fundamento está en la palabra, y la palabra es perfecta y la palabra es verdadera, todo va a funcionar. Con sus dificultades, pero ahí se va a mantener y se va a cumplir lo que dice la palabra cuando el Señor Jesús terminaba de dar el mensaje del Sermón del Monte, que aquel que oye y hace, lo va a comparar a un hombre que hizo su casa y le puso cimientos, y vinieron ríos, vinieron dificultades y no cayó, porque oyó e hizo. Pero viene la otra parte, aquellos hombres que son insensatos, que escuchan y no hacen. Vienen las dificultades, las mismas dificultades, pero cae y es grande su ruina. ¿Por qué? Porque seguramente ese matrimonio, esa vida, no fue fundada bajo principios, sino bajo emociones. Amén, hermanos. Entonces es importante que Dios, lo que Dios le está diciendo a este pueblo, que ahora en adelante ellos tendrán que vivir bajo principios y no bajo tradiciones ni bajo costumbres. Mira, hermanos, es importante también entender que todos nosotros como seres humanos, y como va bien ese reloj, son las 12, las 11. Es importante, hermanos, que nosotros podamos también entender que todos nosotros como personas, como familias e incluso como iglesias, como congregaciones, todos podemos tener costumbres y tradiciones. A ver, vuelvo a explicar, hermanos. Tenemos tradiciones y costumbres. Lo que Dios condenó no fueron las tradiciones y las costumbres. Lo que el Señor Jesús reprobó son aquellas costumbres y aquellas tradiciones que quebrantan ya el mandamiento de Dios. Una costumbre, una tradición que quebrante ya el mandamiento de Dios, eso ya no es bíblico, eso ya no agrada, eso ya no honra a Dios. Por ejemplo, nosotros, ¿qué costumbre tenemos aquí, hermanos, en la iglesia? ¿Alguien me puede decir qué costumbre tenemos? Una costumbre. Hermano, cuando hacemos un convivio al fin de año, ¿es una costumbre que tenemos? ¿Y está mal? ¿Ofende a Dios? ¿Quebranta algún mandamiento de Dios? No, esa costumbre no está mal. La costumbre está mal cuando hace que esa costumbre quebrante los mandamientos de Dios. Eso sí está mal y eso está reprobable ante los ojos de Dios. Entonces, es importante que también nosotros tengamos presente eso, hermanos. Entonces, Dios está sacando a su pueblo de Egipto, enseñándoles a que vivan bajo principios y diciéndoles que no consulten a espíritus de muertos, que no hagan como los demás pueblos a los cuales ellos han sido sacados. En Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sacrilegio, ni hechicero. Fíjese cómo, hechicero, fíjese cómo acá Dios le va a dar una tierra a ese pueblo que saca de Egipto. Los va a hacer que poseen una tierra nueva, diferente. Pero fíjese cómo Dios les dice en el nuevo, vamos a leer esos versículos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjese cómo Dios llama esas costumbres y esas tradiciones abominaciones. Y cuando nosotros vamos a la palabra o buscamos en el diccionario qué es abominación, es algo que no soportas, es algo que tú lo miras y te dan ganas de vomitar, algo que no lo quieres ni siquiera mirar. Eso es abominación. Fíjese cómo todo esto Dios le dice a su pueblo: no aprendas esas cosas, porque para mí son abominación, no las puedo soportar, no son agradables a mí. No las aprendas. Te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde las cosas van a ser diferentes. Te he sacado de Egipto, te estoy enseñando principios, cómo debes de vivir, cómo debes de conducirte. Y algo que debes de tener muy presente es: no aprendas a hacer las cosas como las que hacen los otros pueblos, las otras naciones, porque es abominación, es abominable. Dice en el versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Versículo 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjese cómo Dios le dice, le da razón. Por estas cosas Dios ha hecho a aquellas naciones paganas, mundanas, las ha echado fuera y te ha apartado de ellas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ellos consultan, es su estilo de vida. Ellos confían en los brujos, hermanos, y aquí entra todo el asunto que podemos ver y oír: la lectura de cartas, la lectura de café, la lectura del tarot. ¿Cuántos anuncios hay en la radio que si tienes alguna dificultad que les mandes una foto y que les hables por teléfono y que ellos te van a hacer una sanidad? Hermano, todo eso es hechicería. Eso no tiene nada que ver con Dios, pero actualmente hay muchas personas que se creen eso. Hay muchas personas que desembolsan dinero. Hay muchas personas que creen y viven con esa creencia, pensando que ellos lo van a ayudar. Ante los ojos de Dios, dice la palabra, que aquellos que han creído a Dios no les es permitido, como dice acá. Porque a estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Dios. Hermano, todos aquellos que hemos creído a la palabra de Dios, no nos es permitido esto. La gran pregunta es, podemos decir: ay, hermano, yo jamás he hecho eso después de que me convertí. Hermano, qué bueno que tú tengas ese discernimiento, pero déjame decirte que a nivel general religioso hay muchas personas que aún diciendo conocer a Dios han caído en estas cosas. Entonces vemos cómo Dios le hace ver a este pueblo la importancia de no consultar a los muertos. Ese es el punto principal, hermanos. Entonces, de entrada estamos viendo que consultar a los muertos no es bíblico, no es de Dios. Dios no
no avala esa tradición, esa costumbre, esa manera de que la gente se conduce. Ahora, ya estamos en Deuteronomio 18. Según el censo que hace el INEGI, dice que entre toda la población que existe en este planeta, el 98% son personas creyentes, unos de una religión, otros de otra religión, unos católicos, otros evangelistas, otros lo que sea, pero que el 98% de la población son personas que creen en Dios y solamente el 2% son ateos que no creen absolutamente en nada acerca de lo religioso. Pero entonces vemos cómo si el 98% de las personas tenemos un conocimiento de Dios, ¿por qué al día de hoy se celebra tanto esa tradición, esa costumbre? Por una sola razón, hermanos. Mira, el pueblo de Dios, a pesar de que Dios les dio estas instrucciones, estos mandamientos por medio de Moisés, y ellos en un tiempo estuvieron viviendo, honrando, glorificando a Dios, pero también hubo un tiempo que después ellos se desviaron y ellos cayeron en estas cosas por una sola razón, porque descuidaron la instrucción, se olvidaron del mandamiento. En pocas palabras, hicieron a un lado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre te va a llevar a la verdad. La palabra de Dios siempre te va a dar una guianza en tu vida personal, familiar, congregacional, iglesia. La palabra de Dios siempre va a ser esa guía para el comportamiento de cada persona. Vayamos a un pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Hemos leído cómo Dios le dice al pueblo de qué cosas debe de guardarse. Ha pasado tiempo y a donde vamos a leer vemos ya todo lo contrario. En el capítulo 21, Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 7. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Qué impresionante, hermanos, cómo Dios les había dado la instrucción de cómo tenían que comportarse, cómo tenían que dirigirse. Y aquí vemos a este rey que empezó a gobernar, que empezó a hacer todo lo contrario. Hermanos, a veces nos preguntamos y decimos, ¿a poco un hombre puede, después de haber conocido a Dios, puede caer en esta situación? Hermano, aquí lo vemos a un hombre que empezó a gobernar. Y por hacer a un lado la palabra, por hacer a un lado la enseñanza, su corazón se entenebreció, sus ojos se le cegaron y dejó de mirar la buena voluntad y el propósito de Dios para el cual fueron llamados. Dice el versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero e instituyó encantadores
y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Imagínate, hermano, constituyó agoreros, o sea, los puso ya, los designó. Es como el día de hoy, los políticos dicen, ¿sabes qué? Desde el día de hoy en adelante esto se va a respetar, va a ser por costumbre, por tradición, y el que no lo respete, algo le va a suceder. Es lo que hizo este rey, instituyó costumbres y tradiciones que, lejos de que llevaran al pueblo a honrar a Dios y a glorificar a Dios, lo llevaron a caer en esas abominaciones de todo lo que Dios les había enseñado que no hicieran. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo el invocar o el celebrar o el visitar a los muertos no es bíblico ante los ojos de Dios, el invocarlos. Vamos a ir más adelante porque puede venir la duda de decir, entonces no puedo ir al sepulcro, entonces no puedo hacer esto. Más adelante lo vamos a ver cómo la palabra misma nos enseña, hermanos. La palabra es lo que te decía hace un rato, es suficiente para enseñarnos cómo conducirnos, cómo vivir en cualquier momento de nuestra vida. Dios jamás nos va a dejar imagínate o tú ve de qué forma haces, te conduces. No, Dios es un Dios sabio, un Dios que nos lleva a entender, a comprender y a razonar. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Ok, vemos aquí la historia de cómo Dios le dio esas enseñanzas, instrucciones, mandamientos al pueblo de Israel. Esa era la manera en la cual Dios le dijo, no invoquéis a espíritus de muertos. Eso está incorrecto, eso no es bueno. Eso no te va a llevar a vivir una vida, a honrarme, a glorificarme, sino te va a llevar a apartarte de cosas a las cuales te he llamado. E invocar a los muertos. ¿Qué es invocar a los muertos? Hermanos, al día de hoy muchas personas hacen oraciones a hombres santos que incluso la Biblia te dice, por ejemplo, Pedro, la palabra nos dice que fue un hombre santo, ¿verdad? Santificado, justificado por Dios. Pero al día de hoy muchas personas, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, le hacen oraciones a los santos, a San Juan, a San Pedro, a San Judas. El día de ayer o de antier, en la semana, pasaron a la casa, nos dijeron, buenas noches vecino, venimos a invitarle a que si nos acompaña, vamos a tener un culto, una misa, y vamos a darle culto a San Judas. Están invocando, hermanos. Y por las prisas, la verdad que no nos dio tiempo, y a veces no es conveniente en ese momento mostrarles con la palabra. Yo considero que es otro momento en el cual no sea ese día, porque lo van a tomar como ofensa, como que está uno queriéndolos, dañarlos. Pero las personas al día de hoy invocan a personas que ya están muertas. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de los que mueren? Vayamos a un salmo, Salmo 88, versículo 10. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Hermano, la palabra de Dios, ¿qué dice? Que Dios es ¿qué? Un Dios de vivos. Ahí el salmista dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Claro que no. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Claro que no. El que está muerto, muerto está. Vayamos a otro pasaje en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Eclesiastés. Versículo 4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Volvamos a leer,
aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, lo que estoy dando a entender es que cuando la persona está viva, todavía tiene esperanza. Pero una vez la persona, o vayamos a leer, está en el siguiente versículo, hermana, a ver si no los pones. Versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hermanos, usted y yo que estamos aquí presentes, tenemos en cuenta y tenemos presente que algún día vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10, 20, 30 años. No lo sabemos. Pero usted y yo tenemos presentes que algún día tenemos que morir. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Cuando vamos a un velorio y vemos, nos pone a reflexionar y decimos, algún día yo voy a estar en ese lugar. Pero fíjate lo que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Hermanos, todos aquellos hombres, mujeres que han partido, se han partido con el Señor, al día de hoy, ¿saben lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Escuchan lo que estamos haciendo? No, no escuchan, ya no saben nada. Es como cuando vamos a un sepelio y es un momento muy difícil. En cada sepelio todos son difíciles. Todos son difíciles. Y hay personas que se abrazan del ataúd y lloran y dicen, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué yo no quería que te fueras? Y lloran con mucha angustia, con mucho dolor. Pero la persona que ha fallecido y está en esa caja, ya no la escucha, ya no la oye, ya no palpa, porque está muerta ya. Entonces ya no hay aliento de vida en esa persona. Es importante como la palabra de Dios nos dice que cuando una persona parte, cuando una persona ha dejado la existencia de vida en este lugar, ya no sabe nada. Ya no sabe nada. Ya no te va a contestar, ya no te va a oír. Y hay muchas personas que al día de hoy tienen esa esperanza de que el familiar, del ser querido que tanto amaban, que tanto convivieron con él, tienen la esperanza de que los escuche. Y a veces ellos mismos se hacen en su mente y en su corazón y dicen, no, es que yo escucho la voz, es que yo lo vi. Más adelante vamos a ver cómo realmente no es que vean a la persona, sino que es otro asunto espiritual que la palabra de Dios nos los enseña. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando una persona parte de este planeta Tierra, ya no sabe nada. Ya no escucha, ya no oye, ya no se entristece, ya ha partido, ya no sabe nada. La palabra de Dios establece, vamos a Hebreos 9:27. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Por ahí, hermanos, los de la pantalla. Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido, hermanos. No hay, Dios lo ha establecido que así es, que el hombre solamente muere una vez. Y de ahí el juicio. Y la palabra de Dios nos enseña que ya sea que la persona parta al cielo o parta a una condenación eterna. Por eso, qué importante es que nosotros
vivamos bajo esos principios de la palabra de Dios. Qué importante es que a nosotros, los que hemos creído a la palabra y tenemos el conocimiento de esa palabra que da vida eterna, tengamos el tiempo y la oportunidad de estarles compartiendo la palabra a nuestros familiares que no conocen. Porque el día que alguien parta, si partió con el Señor, creyó confiando en el Señor, se va con su Señor. Pero aquel que parta sin creer en el Señor, no puede irse al cielo ni puede estar con su Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña qué sucede con las personas cuando mueren. Mueren una sola vez y de ahí enfrentan un juicio. Ahora, quisiera yo hacer una pregunta. ¿Cree usted que estas tradiciones, esta manera que las personas, que las naciones paganas de antes puedan involucrarse o puedan penetrar en la iglesia el día de hoy? ¿Cree usted eso? Veo al hermano de aquí como que, ¿qué está diciendo? O sea, es una pregunta. ¿Cree usted que esa forma, esas costumbres, esas tradiciones que llevan a quebrantar los mandamientos de Dios puedan penetrar en la iglesia? Claro que sí, hermano. Si no tenemos el cuidado y si no vivimos bajo los principios de la palabra de Dios, sin darte cuenta, hermanos, ¿cuántas canciones supuestamente cristianas hay? Y que a veces quizá nos ponemos a cantar sin analizar la letra, sin analizar la forma en la cual lo estaban cantando, la letra sobre todo. Hay canciones, hay letras, hermanos, que lejos de glorificar a Dios, te llevan a invocar a los muertos. ¿No te has dado cuenta? Date la tarea de investigar. Y como hay tantas canciones que supuestamente cristianas, pero lejos de honrar, lejos de glorificar y de exaltar a Dios, son cantos y canciones que están invocando a personas que ya han fallecido. Por eso hice mucho énfasis acerca de la importancia de guiarnos bajo el principio de Dios. Hermanos, algo con lo cual nosotros hemos platicado abundantemente es que toda alabanza, todo cántico que entonemos como iglesia esté alineado a la palabra de Dios, esté alineado a las Escrituras, porque a veces podemos emocionarnos, a veces podemos ver una letra muy bonita, sí, pero debe de estar sustentada en la palabra de Dios. No se trata de hacer emotiva a las personas, no se trata de hacer llorar a las personas, no, se trata de que la persona piense, se trata de que la persona medite, se trata de que la persona sea ministrada por un canto, por una alabanza, pero bíblico. Al día de hoy, hermanos, es espantoso cómo escuchas alabanzas supuestamente a Dios y no tienen nada que ver, no hay nada escritural, no hay nada bíblico. Son emociones, son sentimientos que si no tenemos el debido cuidado, podemos estar cantando o estar en la casa teniendo alabanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros seamos personas que vivamos bajo los principios de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo en la forma que nosotros nos conduzcamos sea como Dios lo ha establecido. Es cierto, podemos a veces equivocarnos, pero viene el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a toda verdad. Hermano, porque para eso está el Espíritu de Dios. Como hombres, como humanos, puedes equivocarte, puedo equivocarme, pero para eso está el Espíritu de Dios que te va a guiar a la verdad. Que de repente ahí es, cuánto cuidado debemos de tener, hermanos, cuando aquellos que tienen la costumbre de meterse al internet constantemente. Cuánto cuidado de verdad. Cada enseñanza, yo no estoy diciendo que todo esté malo, hermano, hay enseñanzas que de verdad te bendicen. Hay enseñanzas que de verdad las comprendes y traen un crecimiento a tu vida. Eso es cierto. Pero también hay enseñanzas, hermanos, que escuchas que si no tienes el discernimiento, vas a terminar envolviéndote en cosas. Y al rato, lejos de creer en el Señor Jesús, lejos de que eso te lleve a crecer, a madurar, a tener un discernimiento, te lleva a confundirte. Pero
qué importante es que lo que tú escuches, veas si es bíblico. Por eso a veces citamos mucho el ejemplo del apóstol Pablo cuando él predicó la palabra y llegó a ese lugar llamado Berea, y fueron ellos y escudriñaron la palabra y dijeron, bueno, es correcto, síguenos hablando, Pablo. Pero fíjese qué dedicación, fíjese qué temor, fíjese qué manera de escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, aquí nos paramos, se para el hermano Alejandro, el hermano Zarías, un servidor, el hermano Ezequiel. Nos paramos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho, a ver, y preocupado y hacer anotaciones y a ver si los hermanos están hablando correctamente? A ver si están hablando la verdad. Hermano, podemos, Dios nos guarde de eso y siempre con temor y reverencia exponemos la palabra de Dios para no caer en cosas que no deben de ser. Pero usted tiene el deber también de ir y escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se hacen las sectas? ¿Saben cómo se hacen las religiones? Así, de que el oyente, el congregante no estudia, no medita en la palabra de Dios. Y lo que dice el pastor es eso. ¿Cuántas sectas, cuántos grupos vemos que a las personas les hacen vivir bajo costumbres y tradiciones y les aplican la palabra de una mal manera y las personas lo creen, las personas ahí están? ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros nos rijamos bajo el principio de Dios. Quiero dar un testimonio que escuché, hermano, solo para alinear esto. Cuando una persona invoca a una persona que ya ha fallecido, ya ha muerto, ¿cuántos casos no hemos escuchado que dicen, es que oí su voz, es que yo lo miré, es que yo lo soñé? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos soñado con personajes o personas que ya han fallecido? ¿Cuántos? Alce su mano. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algún familiar y entras en esa angustia, en esa tristeza porque tu familiar ha partido y quizá por tu pensamiento dices, yo quisiera partir con él? No sé, ¿se haya pasado? No lo sé. En esos momentos, hermanos, son momentos muy tristes, que por momentos puedes perder la cordura cuando pierdes a un familiar muy querido. Estamos hechos de una manera emocionalmente, sentimentalmente, y en ese momento muchas cosas pueden pasar por tu mente, pero vuelvo a lo mismo, pero ahí está el Espíritu de Dios que te va a guiar a la verdad. Te va a guiar a la verdad. Somos humanos, pero el Espíritu, y si estás formado en la palabra, y si estás tomado de la palabra, veas lo que veas, escuches lo que escuches, la palabra es la que te va a gobernar. Se narra de un testimonio, hermano, de una persona que ella amaba mucho a su padre, mucho a su padre. Cuando su padre partió, ella lloraba y se angustiaba y decía, llévame contigo, llévame contigo. Y pasaron días y pasaron semanas y ella se mantenía con ese sentimiento, quiero irme con mi papá, quiero. Esta persona narra su testimonio después ya siendo cristiana y dice que ella, en una de esas tantas angustias, tanta tristeza que tenía en su corazón, dice que ella en una de las noches miró a su papá que se le presentó con el mismo traje con el cual lo habían enterrado. Que se le apareció y que ella le dijo, papá, llévame contigo. Y que él le dijo, no. Que dijo, llévame contigo. Y él dijo, ¿y tu esposo? ¿Y tus hijos? Y ella dijo, no me importan.
llévame contigo. Dijo, ¿de veras quieres irte conmigo? Dice, sí, ven y póstrate. Dice que en ese momento, cuando ella iba a postrarse, su esposo la despertó. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, dice, déjame morir, yo quiero irme con mi padre. Hermano, ¿quién crees que era? Hermanos, es que cuando uno escucha voces, cuando uno puede mirar a la persona que ya falleció y te invita a irte con él, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Porque el que muere nada sabe. Ya no tiene aliento de vida. Su memoria es olvidada, no escucha, no habla, no siente. Hermano, dice la palabra en un pasaje, si vamos aquí en Lucas capítulo 16. También se narra otro testimonio, hermanos, que una persona ya de 80 y tantos años vivió toda una vida con su esposo, siendo los dos cristianos. Él parte y ella se sienta en su sala y empieza a recordar cómo se conocieron, cómo la invitó a salir, cómo le dijo si quería ser su novia, si quería ser su esposa. Empezó a recordar y le daba gracias a Dios. Le decía, Señor, gracias por la vida de este hombre que tú me has dado para vivir con él. Mucho tiempo a su lado de ella. Y estaba alegre, estaba satisfecha, estaba en paz con el Señor, dándole gracias. Y dice que de repente su esposo se le aparece con el mismo traje con el cual fue enterrado. Y que ella lo llama. Él la llama. Dice, ven. Dice que ella por un momento le ganó tanto la emoción que se paró, pero cuando iba en camino, dice que ella se dio cuenta y dijo, no, mi esposo está en la presencia del Señor. Y esa mujer reprende, dice, el Señor te reprenda. Dice que esa mujer volvió a sentarse tranquilamente otra vez. Hermanos, es que los muertos nada saben. Vayamos a un pasaje aquí, estamos en Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Cuántos no se saben la historia del rico y Lázaro? Hermanos, cuando una persona muere ya nada sabe. Dice, había un hombre rico, estamos en 16 versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran cima. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, esta es una parábola en la cual el Señor Jesús está usando personajes reales. Si usted analiza las otras parábolas, son parábolas donde usa ovejitas, donde usa perlas, donde usa algo simbólico. Aquí está usando algo reales, personajes reales. O sea, lo que te está diciendo es que es algo real, es algo verdadero. Casi como existe un lugar donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, donde vamos a estar alegres con nuestro Señor, también va a haber un lugar en el cual la gente va a estar siendo atormentada. Eso es algo real. Muchas personas a veces les cuesta mucho creer en eso, por eso es que no cambian su manera de vivir. Y aquí el pasaje nos está diciendo que aquel hombre tuvo sus bienes, tuvo sus deseos, sus pasiones, hizo lo que quiso, vivió como mejor le pareciera, y el otro hombre vivió bajo el temor de Dios, bajo los principios que Dios establece. Y el hombre en la tierra tuvo su recompensa, y el hombre que amaba y servía a Dios también disfrutaba de su recompensa una vez partiendo. El versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Hermanos, las personas que mueren no pueden venir y visitarte. No pueden. Son tradiciones, son costumbres que se vivían en pueblos muy antiguos y hasta el día de hoy con tristeza se siguen viviendo. ¿Por qué? Por ignorar la Escritura, por ignorar la palabra. Muchas personas, lo que es ahora el 1 y el 2 de noviembre, están de una manera emocionados, esperando a que sus familiares vengan y los visiten y les ponen ofrenda, lo que más les gustaba. Muchas personas al día de hoy se van a ir a los panteones y van a amanecer ahí y van a invocar y van a convivir. Ellos creen que conviven con sus familiares queridos que han partido. Hermanos, no van a convivir con sus familiares queridos. Van a convivir con espíritus que no son buenos. No son buenos, son espíritus engañadores, espíritus demoníacos, que lejos de traer una manera de vida para mejorar, no va a ser para mejorar, va a ser para empeorar, hermanos, la vida en la cual ellos están involucrados. Entonces vemos que los muertos no pueden venir y visitar a los vivos. ¿Es malo invocar a los muertos? Sí, es malo. Porque estás invocando a espíritus que lejos de que te vayan a ayudar, no te van a ayudar. Ok. Quedamos que todo eso es, como lo ve a Dios, como abominación. Abominación. Ahora, vamos a una pregunta que quizá podemos tener en mente, ¿no? A veces los cristianos. ¿Visitar la tumba es malo? Porque a lo mejor hemos perdido seres queridos y decimos: ¿será malo visitar la tumba de mi padre, mi hermana, mi madre, mi hijo, quien sea? ¿Será malo? Vamos a un pasaje en Juan 11:38. Juan 11:38. Una cosa es invocar, una cosa es creer que el espíritu de nuestros seres queridos vienen y nos visitan, y otra cosa es visitar la tumba. En Juan 11:38 dice: además de todo esto,
A ver, no hermano, vamos atrasados con los pasajes. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez. ¿Qué narración está haciendo ahí, hermanos? Era cuando Lázaro había muerto. Y es donde el pasaje dice, Jesús lloró. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Fue a la tumba de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Acá la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús vino al sepulcro, pero no vino a hablar con los muertos. Él fue y hizo un milagro que hasta el día de hoy lo tenemos con mucha claridad, pero estamos viendo el punto principal, que si es malo ir a una tumba o a un sepulcro. El Señor Jesús aquí visitó un sepulcro. Vayamos a otro pasaje, en Mateo 28:1. Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vemos dos acontecimientos que fueron a ver el sepulcro, visitaron el sepulcro. Entonces, hasta aquí vemos cómo el visitar un sepulcro no está mal. Lo mal está que vaya uno al sepulcro y empieces o quieras hablar con la persona que ha partido. Que pienses que ahí está y que empieces a estar, mira, como seres humanos nos puede recordar, el hecho cuando nuestro familiar ha partido, nos puede recordar el mirar que mucha gente al día de hoy visita los sepulcros con otras acciones muy diferentes, que es invocar a los espíritus de los muertos. Aquí vemos dos pasajes bíblicos donde tanto el Señor Jesús visitó un sepulcro de Lázaro y vemos a las dos Marías que visitaron el sepulcro del Señor Jesús. Vayamos a otro pasaje en Mateo, ahí mismo en Mateo 23:29. Fíjese cómo el Señor Jesús, reprendiendo a los fariseos, les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis, fíjate, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué entendemos con eso, hermanos? ¿Qué hacían con las, como dice acá, que edificaban los sepulcros y adornaban los monumentos de los justos? Los adornaban. Yo no me di a la tarea de investigar, hermano, pero yo creo, ¿quién ha leído el libro de los mártires de las catacumbas? Bueno, ellos vivían en las catacumbas, hermanos, y cuando alguno de ellos partía, en ocasiones, ellos ponían en la lápida o en la pared, ponían versículos bíblicos de cómo es que ese corazón, esa persona creyó en su Salvador y murió creyendo en aquel que solamente esperaba el regreso de su Señor. Hermanos, yo con estos pasajes, yo te puedo decir que visitar un sepulcro no está mal. No está mal. Lo malo está que usted vaya y se ponga usted a platicar ahí, se ponga usted ahí a querer invocar, y que esa tristeza y esa angustia le gane y empiece usted a entrar en una situación complicada. Tampoco yo quiero decir, es que no está bien que visites, hermano. La palabra de Dios, yo hasta aquí te puedo decir que no. Yo no puedo decirte algo que no imaginarme o creerme.
Si alguien me preguntara y me dice, oye hermano, un consejo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues si quieres visitarlo, pues está bien, visítalo, pero procura hacerlo no en estos días. O sea, ¿por qué lo vas a hacer igual que la gente, que las personas? Puedes hacerlo cualquier día de la semana, cualquier día del mes, y yo no le veo ningún problema. Espero no estarlos confundiendo con este punto, hermanos. ¿Cuál es mi fundamento? Es este. La gran recomendación que te haría yo es que sea en otro día. En otro día, que si tú quieres ir, lo puedes hacer. Y a lo mejor si tu familiar querido partió con el Señor, ponle ahí una inscripción donde cualquier persona que pase vea que ese hombre, que esa mujer que fue enterrado ahí, fue un hombre o una mujer que creyó en su Señor y que solamente espera el regreso para ser resucitada. Hermanos, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar de esto, pero en general algo breve es esto, hermano. En conclusión, invocar a los muertos es abominación a Jehová. Dios no está de acuerdo con eso. Dios sacó a su pueblo de esa nación, de Egipto, y los metió a una tierra y les dijo de qué manera tenían que comportarse, de qué manera tenían que conducirse, no haciendo lo que los otros pueblos y naciones hacían, porque eran cosas abominables a Dios. Mira, yo quisiera en este último pasaje, en Mateo 28, si me acompaña por favor. Mateo 28. Aquí vemos a las dos personas, dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y en el versículo 3, o vamos a leer el 2, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado. Bueno, aquí María, las dos Marías fueron a buscar al Señor Jesús, pero inmediatamente viene un mensajero y le dice, ya no está acá, ha resucitado. ¿Qué quiero llevarte con esto? Aquellos hermanos que hemos creído en el Señor Jesús, aquellas personas que no han, que vienes a escuchar la palabra de Dios, pero que no has concluido esa parte, ese compromiso con Dios, busca al Señor Jesús resucitado. Es el que te va a guiar a la verdad. Él es el único que te puede dar vida eterna. Estás entristecido, estás angustiado por situaciones complicadas, porque perdiste a algún familiar. El Señor Jesús puede consolarte. Él es el único que te puede consolar. El Espíritu, Paracletos, el que te va a guiar, te va a consolar. Agárrate de Él. No hay momentos más difíciles que podamos vivir como seres humanos que no hallemos refugio en el Señor Jesús. En Él hay refugio, en Él hay descanso. Que todo esto que al día de hoy se está viviendo, lo ritualismo, la costumbre, la tradición, no venga a tu corazón y te entristezca, sino más bien, si sabes que tu familiar querido ha partido con el Señor, dale gracias a Dios. Él está en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar un canto y terminamos con... Dice la palabra que el Señor Jesús
Él es Dios y Él es un Dios de vivos. En Marcos 12:27 dice, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivo. La importancia, hermanos, de guiarnos por el principio de Dios, por el principio de la palabra. Cuando nos guiamos bajo un principio que es la palabra de Dios, difícilmente vamos a errar, vamos a equivocarnos. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y si Dios es un Dios de vivos, cuando la persona parte creyendo en el Señor, la persona todavía puede mirar a ese Dios que es un Dios de vivos. Guardémonos, hermanos, de todas esas tradiciones y costumbres. Aquellos padres que tienen a sus hijos en las escuelas seculares, guárdate, hermano. Seguramente los estarán invitando a participar actividades. Guárdate, ten celo, ten valor, ten principios. Guarda el principio de la palabra. ¿Se van a enojar contigo? Sí, se van a enojar contigo. Quizás hasta tu hijo quisiera participar, a lo mejor él quiere participar, pero si todavía eres una autoridad para él, explícale, enséñale. ¿Te van a señalar? Sí, te van a señalar. Pero es primero obedecer a Dios que a los hombres. En estos momentos, hermanos, en estos días que estaremos viviendo, no se te ocurra pintar a tus hijos de algún personaje. Las famosas llamadas Catrinas que al día de hoy se pueden estar pintando. Hermanos, ten cuidado con eso. Si supieras todo lo que se mueve detrás de todo eso en el ámbito espiritual, si supieras, te espantarías. Te espantarías. Todo lo que se mueve en estos días no tiene nada de bueno. Está ligado con el satanismo. Al día de hoy, muchos de ellos que promueven todas esas tradiciones y costumbres, ellos lo toman muy, muy en serio. En estos días serán sacrificados niños. En estos días se moverán muchas cosas y se están moviendo muchas cosas que a veces no las podemos comprender porque son espirituales. Pero si nos tomamos de la palabra de Dios, Dios nos va a guiar. Yo invito a todos aquellos padres, madres, que si tus hijos están en escuela secular y son invitados a participar en esos eventos, en esas actividades, si no sabes qué hacer, acércate, busca consejo, busca la palabra. No enseñes a tus hijos a hacer cosas que sean abominables a Dios. Ten celo, ten valor, honra a Dios y Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Amén, Señor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. El árbol de la vida, en él hay muy buen fruto, y de ese fruto el pueblo se alimenta. En él hay vida eterna. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo.
Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Atrios con himnos de honor, oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de honor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Tú eres un Dios vivo, Señor. Dios vivo, que nos diste vida a cada uno de nosotros. Muertos éramos, Señor, pero por tu buena voluntad, por tu misericordia, por tu amor, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hoy vivimos, Señor. Hoy vivimos y nos movemos y caminamos por ti, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra, Señor. Y la gloria a ti sea la honra. Padre, sus hijos para siempre les servirán, contemplarán su rostro y en sus frentes está su nombre, Jesucristo. Es su nombre, sus hijos para siempre les servirán, contemplarán. amén, Señor. Tu rostro y en sus frentes
salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Amén, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra que nos las has dejado. Impulsa nuestro corazón a vivir bajo esos principios, bajo cualquier circunstancia en la cual nos encontremos, Señor. Que tu palabra sea la que nos gobierne, porque solo en ella veremos la luz, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén.